Hola, siguiendo la temática del Congreso para madres, padres, cuidadores y equipo escolar, difundiendo, expandiendo y creando temáticas para hablar. Y como veníamos diciendo en el Congreso, la idea es remover un poquito esto, remover las aguas, por así decirlo, para poder difundir de una manera que podamos dejar huella, ya en esta ocasión. Ahora tengo un invitado, siempre son invitados especiales, pero es que sí, pues, son invitados especiales porque como que trato de que sean así. Eh, em, Él es Juan Francisco Toledo, ¿ah? Y lo conocí en una de las academias que son de conferencista, como para poder prepararme para toda esta temática que era de los live y todo lo que he hecho a nivel de vivos y de todo esto lo que he construido en redes sociales. Y ahora estoy con mi nuevo Instagram, Educando Te Apoyo, porque el de Ale Ramos 8 lo quiero dejar solamente para el lado de lo que es astrología. Y astrología neurocorporal y todo lo que es como ese tipo de temáticas para ir ordenando. Y esto ya netamente es como para ir construyendo un camino y en este caso Juan Francisco es el primero, el primero que tengo como invitado oficial de mi cuenta. Así que con mayor razón es especial para mí porque es un padre, porque típico que uno siempre habla como para hacia las mamás, que aquí, que allá, un montón de cosas, y hemos dejado de lado todo lo que es la parte paternal, la parte masculina. Y en esta ocasión yo lo poco que conozco de Juan Francisco es que me encantó su historia, la historia que conectamos en esa academia, como les digo, me encantó porque es un padre que conecta contigo, ¿cachai? Como de conexión hacia el, como que no le falta nada, como que tiene muy equilibrada esa parte como masculina, pero también esa parte como sutil, como sensible. Y por eso le invité. Yo le pregunté así como quién podría ser y me dijo yo y yo dije, sabía que iba a decir él que iba a retomar esto. Hoy, gracias Silvita, gracias hermana por estar acá. Bueno, para que no sea tanta cháchara, lo voy a invitar al tiro para que así lo vayan conociendo. Así que eso. Bueno, de por sí, todo este tema de lo que, hola, todo este tema de lo que es ser padre, madre, ahí está. ¿Me Hola escuchas Ale, ¿cómo bien? estás? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay, Sí, está sí, te escucho. cortico. Lo que sí, no te Ya, veo. lo arreglo. Ya, de hermana, se te corta. Escucha la cuestión. A ver. Vamos a ver, vamos a corregir esto. Se me corta, se me corta. No, sí tengo el power. Ah, tengo power de energía. Y ahora, mientras estoy hablando ahora, ¿se corta o no? Porque se puede de pim, piripi, a cambiar de posición. Vamos a cambiar de posición. En una de esas es la posición. Hola, hola Ale. Ahí sí, Ahí, cambiando de ahí te, posición. ahí te escucho bien. Ya sí, porque parece que estaba como... Lo que sí, no te
no te veo, ¿Me estás ves? en negro, Yo te pero, veo, yo a pero, ti te veo. pero me ha pasado en otras ocasiones que también me ha pasado en algunos live que no se ve la otra persona. Sí, bueno, a mí también me ha pasado muchas veces. De hecho, muchas veces. Hola, Pero Luisa. te voy a imaginar entonces. Imagíname nomás. Pucha, que lata, sí, a mí también me pasa lo mismo cuando me invitan. Cuando me invitan me pasa eso también. Quizá un tema del Sí, Instagram. Sí. puede ser. Ya, pero chiquillos, los que están ahora, Luisa, Silvia, ¿me escuchan bien? ¿O ven bien ustedes también a Juan Francisco para poder continuar? Porque, bueno, voy a hacer como una breve introducción de por qué los veo a los dos. Ya. ¿Y nos escucha a los dos? Bueno, la introducción es que se ha hablado mucho, también le dije yo a Juan Francisco, se ha hablado mucho de los padres de papá que son ausentes, que se portan mal, que no están en la crianza de los niños, que hay un tema de monoparental, pero que es solamente la mamá, sí se escuchan los dos, ya. Y todo eso, o sea, es como que la parte como esa energía masculina, como que la aplastan, la pisan, la pisotean y que el patriarcado y bla, 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 y todas esas cosas, como que nos vamos a lo negativo, lo negativo, lo negativo, y resulta que yo he tenido la oportunidad y el gran honor de conocer a muchos papás que al contrario están súper presentes, súper conectados, súper atentos a las temáticas emocionales de sus hijos. O sea, no es como hincarse en ver la parte negativa, sino que veamos a los que están haciendo cosas, a los que están haciendo algo a nivel energético de todo este cambio de switch. Y Juan Francisco es como un representante de esos papis que, pucha, que sí, po, se la juegan, sobre todo a nivel de pareja, familia. eh, Así que te invito, Juan Francisco, a que hagas una pequeña introducción de cómo llegaste también a ser un consultor de duelo perinatal, etcétera, como para ir introduciéndote de cómo llegaste a esto y lo que es ser padre, que sigue siendo padre, ojo. También eso hay que recalcarlo. Sí, hola a todos, a todas las personas que están conectadas. Gracias, Ale, por la invitación. Bueno, presentarme. Mi nombre es Juan Francisco Toledo, papá. Yo digo papá del cielo y papá en la tierra, porque desde mi cuenta que es Reconecta Coaching, lo que estoy haciendo es visibilizar un poco el dolor del papá dentro de un fallecimiento de un bebé, de los sueños, de todo eso, que generalmente está asociado más a hablarlo desde la parte maternal, pero dejando un poco más afuera al papá en este proceso que es totalmente doloroso. Y por eso lo digo que tengo hijos en el cielo y tengo un hijo aquí en la tierra y de alguna manera siento que tengo doble paternalidad, o sea, uno en el cielo y otro en la tierra. Y claro, y concuerdo mucho contigo en el tema de que siempre se ve como lo negativo del papá ausente, pero creo que de ahora en adelante, hace un tiempo atrás, se han visto como hartos cambios y estos cambios vienen un poco con el cambio en la sociedad, porque tiene que ver mucho con la cultura machista, como tú decías, del papá que no manifestaba sus emociones, y creo que una de las cosas súper importantes dentro de la infancia de un hijo es que vean al papá emocionarse, o sea, llorar, que puedan entablar una conversación, que puedan manifestar qué es lo que se está sintiendo dentro de este proceso. Y es por ahí donde nace, o sea, sufrí el fallecimiento de una hija hace 5 años,
pero de alguna manera de ahí saco como el power de decir, oye, yo quiero ser un papá que manifieste, que visibilice esa paternidad que es difícil de analizar, de ver como hombre, pero de ahí nace el tema de ser papá, y luego cuando nace Lucas, que es mi hijo ya aquí en la tierra, eh, claro, uno empieza a criar de manera distinta, quizás de cómo lo hicieron con nosotros, pero de una forma quizás que muchos papás ya hemos estado incorporando dentro de ese proceso. Bueno, nombraste aquí dos palabras que me encantaron, que es una crianza amorosa y que lo comienzas a incorporar, que es muy de cuerpo también, incorporar todo esto. Porque comúnmente los Claro, papás no son mucho son como rígidos, como no, como más manotazo, y es como la parte amorosa incorporada, es el nuevo cambio de switch que tenemos que hacer notar. No quedarnos con esa claro. parte eh, que sí existe todavía Es toda esa que, parte como del machismo, pero hagamos notar lo otro. es que eso yo creo que todavía persiste en muchos lugares. O sea, tú, obviamente, mamá y papá, a uno no les enseñan cómo hacerlo, pero finalmente vas tomando experiencias y dentro de esa experiencia tú tomas mucho el tema de cómo fue tu papá contigo. Entonces, hay muchos casos de machismo, hay muchos casos de que casi no se conversaba. Yo me acuerdo mucho de gente que estaba a mi alrededor, que no eran parientes, sino que eran incluso colegas dentro de un trabajo, que me decían, oye, no te preocupes, de hecho me decían, haz que cuando cambias al pañal a tu hijo, haz que lo haces súper mal y no te van a molestar nunca más, porque eso es parte de lo que tiene que hacer la mujer. Entonces, como que cuando me lo decían me chocaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo también soy papá, quiero sentir desde el primer momento esa conexión? Y creo que haciendo esa conexión es donde se nutre y también tu hijo empieza a experimentar la cercanía contigo. Mientras que tú no lo experimentas, no lo haces, no lo abrazas, no le dices que lo quieres, no le dices que lo amas, que quizás van a haber problemas, pero va a estar con él, empieza a cambiar esto. Y ahí es donde empiezan también a conectarse con otros papás que están en tu misma sintonía, de criar respetuoso, de la preocupación. Por ejemplo, yo pertenezco a una tribu que se llama Tribu Papás, donde conversamos de todo, o sea, desde, desde el color que hace nuestro hijo hasta no sé, qué hacemos cuando tiene fiebre, si vamos a urgencia. Entonces creo que hay una preocupación mucho más fuerte en estos periodos que son muy pequeños, pero a lo mejor son periodos que vamos haciendo ese cambio de del machista al padre súper presente. Sin embargo, siempre va a haber excepciones, como en todos casos, pero sin embargo creo que vamos mucho en el sentido de ser, de ser papás, pero papás presentes, o sea, desde cargarlo. Y creo que dentro de la tribu de papás nosotros decimos que lo único que no podemos hacer es dar leche. Sí, ¿verdad? Bueno, bueno, ahora hay hartas alternativas. Hay que echar unas cosas que se ponen aquí también los papás para Sí, en tu familia dar, sí, 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 igual hay alternativas, así que podrían ser sí, que pero sí. lo decimos como en forma natural, así en forma Sí, natural. sí, sí, Es lo único que no podemos hacer. sí, porque sabes que tú que a nivel, por ejemplo, te dicen comúnmente que también lo he escuchado mucho, ya, que no pueden embarazarse,
Pero aquí hay ojo, porque el embarazo ya físico le sucede a la mujer de tal forma, pero los hombres también tienen un embarazo que es distinto, ya, porque ellos también tienen como hacerse cargo de otra parte para apoyar en este caso a la mamá. Entonces es como que también hay un embarazo en sí, ¿ya? Por ende, no es que, ay, que no, ellos no se embarazan y no sufren y todo, pero es que hay otro tipo de enlace ahí, hay otro tipo de conexión. Y de hecho, yo Sí, creo que a muchos les ha pasado no sé, tú le conversabas a la guatita y había respuesta, ¿me sí, entiendes? Entonces, ese tipo de conexión también es estar embarazado de alguna forma. Entonces, es como ir cambiando estas palabras, estos conceptos, actualizarlos, para que así haya más tribus de papás que puedan ir movilizando y ya después los otros se van a tener que ir sumando. O sea, esa es la idea, que los claro. que se están notando más sean menos, que es la parte como más machista, y que se noten más los nuevos papás, los papás 5.0. Sí, sí, de hecho, yo siempre he incorporado el tema de que estamos embarazados. No es que mi señora esté embarazada, porque finalmente es una decisión que tomaron en conjunto la gran mayoría de las veces. Entonces, dejarle como una responsabilidad a la mamá de que solamente ella es la que está embarazada, físicamente sí, pero el papá de alguna manera está 24/7 alerta, sobre todo en lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, que falleció nuestra primera hija, después vino el Lucas, entonces estábamos mucho más alarma, en estado de alarma. Entonces, algo que dentro de ese proceso, por lo menos en particular como papá, lo viví como muy alerta, o sea, pasé un proceso súper complicado. Entonces, de manera de que eso también yo lo pueda vivenciar, hablar en las redes de esto, porque sé que hay muchos papás que lo están viviendo de la misma manera, pero al ser una sociedad, como te digo, machista todavía, quizás disminuyendo, pero todavía sigue, existe como el miedo también de verse vulnerable en las redes, o sea, de hablar de tus emociones, de los procesos que tú viviste, entonces temas complicados en ese sentido. Y llega un momento en que cuando hay muchos papás que pierden su bebé, es como tú dices, o sea, uno también está viviendo el proceso, pero también se queda con esta, cuando tú pierdes al bebé, cuando se te derrumba todos los proyectos que tú tenías. Entonces queda como en estado de shock inmediatamente. Y yo lo que quiero un poco visibilizar el tema es que siguen siendo papás, o sea, tu hijo de alguna manera trascendió a otra parte, eh, pero sigue siendo papá, o sea, tu hijo, aunque haya tenido 1 o 2 días de gestación, es un hijo. Y entonces, finalmente, tú estás siendo padre igualmente, quizás físicamente no, pero espiritualmente estás siendo papá. Entonces, eso también cuesta mucho en papás que son súper cerrados de mente, que vienen a la antigua, y que cuesta porque los hombres somos mucho más físicos, que nos gusta ver las cosas, entonces intentar hacerlo todo más espiritual cuesta y cuesta que también lo vean. Sí. Mira, qué bonito eso lo que dices de, bueno, a mí me gusta también usar la palabra que es cuando trascienden. Y de este tipo, o sea, mira, pasa mucho, Juan Francisco, también un tema bien importante que igual es bueno mencionarlo. Cuando, por ejemplo, la mamá aborta y es su decisión, digamos que lo toma como decisión de ella. Estamos hablando de abortos normales, no es porque te estén en peligro ni nada. Y y a veces no se le pregunta al papá. Entonces también ahí ir involucrando también, porque por más que estemos estigmatizados de que no, que el papá no se involucra, que no pierde su vida, que también una palabra que también la he escuchado mucho y que es lamentable que digan
que es porque te quedaste embarazada, estás perdiendo tu vida. Y así donde hay abortos, donde produce ese tipo de cosas de como que vas a perder tu libertad, que también tampoco la comparto, porque al contrario, es como que se te abren más cosas. Por eso, como ir cambiando concepto y de ir involucrando, permitir involucrar al otro, porque a veces nos cerramos tanto en que no, que yo soy supermamá y aquí, y el matriarcado, que también está esa parte, como que no dejan que participe el otro, porque no, es que nunca ha sido así, como tú dijiste, nunca ha sido así, como que no, estas cosas de mujeres. Y no, pues el switch hay que cambiarlo y estos de a dos, como dijo también Silvia, son experiencias complementarias. Entonces, yo creo que eso es como irlo difundiendo y lo que estás haciendo tú también es clave. Y una cosa que quiero también, anduve yo cachureando tu Instagram, que yo creo que una de las claves para poder, digamos, superar duelos, para poder complementarse en pareja hacia el hijo y que ambos lleven la batuta de la educación, de su crianza, etcétera, es la comunicación, que tú la hablas como le das como harto énfasis. Entonces, háblanos un poquito de eso. Sí, mira, yo creo que uno de los términos que tú utilizaste siempre como que lo desmitificado, el tema del sanar en estos procesos. Yo siento que estos procesos de fallecimiento de tu hijo, tu bebé, finalmente no es algo que sane. Es como un proceso que tú cuando te haces una herida en la piel, en un principio te sangra mucho. Y yo lo asocio al dolor que ocasiona la pérdida de tu bebé. Y mientras vas avanzando en el proceso, tu cicatriz, o sea, tu herida se va cicatrizando. Pero llega un momento en que te acuerdas de tu bebé, los proyectos que tenías con él, te imaginabas en alguna zona, había alguna canción que estaba de moda en ese proceso, entonces vuelve a sangrar esa herida, pero no va a sangrar de la misma manera como sangró al principio. Y una cosa que es súper clave dentro de estos procesos y que es sumamente extremo, o sea, de perder un poco el tema de la familia que tú quieres construir, pero también todo tu esencia de hombre es ser papá o la mamá que quiere ser mamá. Entonces, lo primordial ahí en el proceso de duelo, pero también extrapolándolo a todo nivel, es que en la pareja haya una comunicación asertiva, o sea, que haya una comunicación que nosotros podamos entablar una conversación, que no solamente sea el cómo te fue en el trabajo o el qué estás haciendo, sino que pueda haber una comunicación que me permita saber del otro más allá, de cómo se estoy sintiendo, qué emociones tuve a lo mejor en este proceso o en este día. Es sumamente importante porque muchas de las cosas que cuando suceden estas cosas o en la vida diaria, es que uno empieza a poner palabras en su mente de lo que está pensando, que está sintiendo la otra persona. Entonces, cuando empezamos a ponerle qué es lo que está pensando la otra persona, es como cuando empiezas a conversar y tú tienes en tu mente lo que estás pensando, es como que ya casi estás discutiendo porque armaste toda una historia. En vez de preguntarle a la otra persona cómo estás, qué sientes hoy día, qué sientes ante esta situación. Y ahí, como dicen, es comunicación emocional. Y creo que es sumamente importante porque finalmente los procesos que vivimos diariamente y en estos procesos de duelo es netamente emocional. Y hay muchas veces que nosotros no sabemos qué emoción estamos sintiendo. Entonces, depende mucho también de cómo ha sido nuestra experiencia con las emociones, cómo nosotros de nuestro vocabulario emocional. Y aquí me acuerdo mucho de la película Intensamente, donde clasifican 5 emociones, pero si tú pones
en Google emociones, hay más de 250 emociones y yo creo que nadie conoce que hay muchas emociones que están de alguna manera reflejando lo que estamos sintiendo. Y eso también aplica un poco a cómo nosotros vamos criando a nuestro hijo. De alguna manera, cómo le decimos a nuestro hijo que está sintiendo rabia, que está sintiendo algún tipo de frustración, que está sintiendo pena. Entonces, también es súper importante que empecemos también a hablar un poco más de la salud emocional, de las emociones, de los sentimientos. Entonces, creo que ahí está la clave y claro, dentro de una buena conversación con tu pareja, obviamente se puede contribuir a a eso. Sí, acá hicieron un comentario, terapeuta en duelos. Si la herida cerró, no vuelve a sangrar. El sufrimiento se transforma en dolor y esté en amor, y esté en amor. Y el duelo con los años se elabora. A mí se murió mi hijo de 28 años, pero logré sanar. Mi hijo vive bueno, yo creo que ella vive como en ella, yo creo. Sí. Y Silvia, de Nueva Infancia, dice exactamente acompañar esos sentimientos que se traslada en el tiempo. Sí, eso es toda la razón. Bueno, yo te entiendo totalmente, Juan Francisco. No, yo no he perdido un hijo, tengo una hija de 12 que está vivita y coleando acá, pero perdí hace poquito a mi sobrina, mi hermana, y mi hermana chica perdimos a la Juli físicamente, porque ella trascendió. Yo creo que más que perderla, yo creo que ella se renovó. Yo siempre digo como que se devolvió. Ella Sí, tenía 13 y añitos. hay y ahí, ojo, yo creo que es sumamente importante cuando hablamos de palabras, Sí, el darle como el peso a esas palabras. Por sí, ejemplo, en el caso de nosotros, dentro del duelo perinatal, neonatal, gestacional, muchas veces se habla de pérdida gestacional, neonatal, sí, perinatal, pero sí, finalmente es una muerte, porque si nosotros le decimos pérdida, es como cuando nosotros perdemos un objeto exacto. y esa pérdida de ese objeto es nuestra culpa. Eso, ¿Ya? mira, bueno, no lo había visto así. Entonces, entonces cuál es el principal sentimiento o emoción que siente la mamá dentro de estos procesos? Es la culpa, por eso mismo, porque le achacamos una responsabilidad, una culpa, que finalmente te entras a cuestionar mucho el qué hice mal, porque cuando hablamos de pérdida es porque nosotros tuvimos la culpa. En De cambio, veras. si nosotros le ponemos el nombre que puede sonar muy fuerte, pero es la realidad, deja esa emoción apagarse, porque si la vamos a aumentar y a cada rato vamos a estar hablando de pérdida, es achacarle una culpa a los papás, Sí. hablando de mamá y papá en ese momento. Wow, qué bueno. Sí, mira, te juro que de veras, pues, sí, como que se me encendió la ampolleta ahí hice conexión sináptica. Muy. Bueno, nosotros utilizamos mucho la palabra trascendencia. Eh, el- Primero usamos la palabra muerte y después, no sé si te pasa tú ahí conectado en los sueños, Mira, en cuando los sueños en sí o no, señales, o pero señales de repente. sí señales. Por ejemplo, Ya, yo me acuerdo de mucho de una situación en donde yo estaba muy triste, muy acongojado. Ya habían pasado un par de años y yo estaba solo aquí en mi casa. Yo le hablaba a mi hija que se llama ujú, María Trinidad. Yo le decía, Trini, no sé, dame una señal de que estás conmigo, ya, y justamente estaba dentro de este proceso de la creación de mi página, o sea, de mi Instagram y todo. Y, y créeme que yo tengo vista como a la terraza que tengo y tenemos como una terracita con silla, mesa y llega un pajarito así de la nada en una de las sillas y se para de la silla mirando hacia adentro. Y, y fue la señal. ¿Cachai? Entonces como que empezáis
a recibir señales, como a hablar en este caso con la Trini, y llegan respuestas. Pero Ya, también depende mucho de qué tan abierto también estés a recibir eso. sí. Sí, eso es que importante que lo compartas tú, Juan Francisco, porque a veces los varones, los hombres, no quieren compartir estas cosas porque son de minas, ¿verdad? Son de mujeres. Y no, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que, pucha, que es importante que te difundas, que te expandas, porque tu experiencia vale mucho. O sea, tu compartir tu experiencia vale mucho porque esto, mira, este pequeño live, ya con palabras simples que tú nos dejaste, nos abriste como un camino distinto, porque viene con otro matiz, con otro filtro, que es el tuyo. Entonces, como que Sí, nos hace resonar. sí, y yo creo que es una de las cosas que también me pasó a mí, o sea, cuando empecé, de hecho, fueron 2 años después del fallecimiento de nuestra hija, y un poco el miedo era ese, o sea, de un hombre estar hablando de sus emociones, del proceso que vivió, de verse vulnerable, porque finalmente vas en contra un poco de la corriente, porque Sí, po. tú, tú, tú muy pocas veces o muy pocos hombres van a estar hablando de emociones y obviamente Sí, menos de un proceso doloroso que vivieron. sí, Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el papá es el superhéroe, el fuerte, el macho alfa, el proveedor. Entonces, como verlo en esa situación de vulnerabilidad, cuesta ver que haya un papá hablando de esto. sí. Eh, y yo creo que de estar hablando de estos procesos de duelo, deben haber, conmigo deben haber 3 hombres o 2 hombres hablando en Latinoamérica por esto mismo, o sea, por el machismo, por el miedo también al que dirán, pero ya finalmente cuando yo siento que finalmente esto se transforma en un propósito de vida, en hablar de esto, porque lamentablemente van a seguir sucediendo estos procesos, van a seguir habiendo muertes perinatales, gestacionales neonatales, o sea, ver la estadística nomás, o sea, Ujú. una familia cada 16 segundos en el mundo está sufriendo una muerte fetal. Entonces, ¿tú te imagináis que eso es mucho? Sí. O sea, cada Y, 16 segundos. y lo que tú dijiste, que también mencionaste, que ya al que tenga ya días de gestación, ya tú eres padre. Entonces yo creo que también no se habla de eso, no se habla de eso. Es como que ni siquiera le hacen que comúnmente cuando hacemos lo que es biodescodificación, y hay dentro del árbol genealógico hay un fallecimiento que no se habló porque es como que no nació, entonces como que no lo toman en consideración. Cuando tú lo consideras y haces como el proceso de duelo, de despedida, como que se arregla todo hacia abajo. Y eso Exacto. también es importante, de nombrarlo, no, Sí, de que esté, de poner un pequeño altarcito, quizás sin foto, sin nada, pero ¿me entiendes? sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, eso es una de las herramientas, yo creo que más fuertes dentro de este proceso. O sea, el ir haciendo a lo mejor un altar o un espacio que te dé esa conexión con tu hijo. Y lo otro es que tiene que ver mucho con también, obviamente, volvemos a la sociedad. ¿Tú cuándo avisas que estás embarazado? ¿Cuándo avisas que estás embarazada? Yo apenas aparece en el cosito, yo Pero, me enteré al mes, porque me pero, hice el pero, test, al tiro. pero generalmente, cuando damos la noticia, o sea, hablando de fuera de los padres, Ah, no, pero nosotros lo ya informamos como cerca de los 3 meses, 3 meses, sí, 3 meses, ¿cierto? cuando ya esté como Entonces, seguro, como dicen, cuando estás seguro. Mm, pero, claro, pero cuando tú vives esto, por lo menos yo, cuando lo viví, yo me sorprendí porque a mí me pintaban la vida de que
iba a haber un embarazo, iba a llegar a término, iba a ser todo feliz y todo el tema, pero finalmente puedes tener una pérdida, un fallecimiento a puertas de nacer, o sea, a las 40 semanas, 41 semanas. Entonces, esos 3 meses también no te asegura de que van a ser bien. Pero sin embargo, las familias que no cuentan antes de los 3 meses y sufren este fallecimiento, quedan aún más solas porque nadie sabía que estaban embarazados. De veras, tienes toda la razón. Wow, tienes toda Entonces, la claro, razón. no tienes un proceso también de importancia a tu bebé, porque a lo mejor puede vivir 1 o 2 meses, 1 o 2 meses y tú no lo viviste, no lo comunicaste. Entonces, cuando llega lamentablemente a suceder muchos fallecimientos, es como te quedas con tu pareja y un par de personas que a lo mejor le contaste, pero el mundo afuera nadie sabía, entonces nadie te entiende, nadie supo, entonces no te dicen nada, entonces es todo un tema dentro del proceso. Wow, tienes razón. Aquí te está preguntando de dónde eres, de Chile. De Sí, pero Chile, de Curicó. tú haces igual a nivel online tu Sí, coach, sí, ya, ya, de hecho me ha ido mejor fuera de Chile, ya, pero bien. ya. Sí, tú haces acompañamiento, más o menos cuéntame un Sí, poquito mira, un poco por qué también nace esto. Es porque finalmente cuando me sucede a mí, eh, no había nadie, o sea, había muy poca información del tema, la información se mantenía, no es que se mantenía, sino que habían grupos en Santiago, yo soy de Curicó, eh, y habían muy poca información, y generalmente las personas que te dicen anda a terapia o anda psicólogo o anda psiquiatra, también es complicado porque personas que no necesariamente hayan vivido el tema, pero sí se hayan preparado, son muy pocas, no sé si son muy pocas, pero finalmente necesitas un acompañamiento de alguien que haya estudiado el tema, porque sí, es un proceso complicado, un proceso muy emocional, un proceso que generalmente cuando hay duelos te dicen en 3 meses debiese estar sanando, pero finalmente es un proceso muy distinto a un fallecimiento, entre comillas, normal, porque uno está normalizado a que tú tienes que despedir a tus abuelos, a tus padres, pero no es natural despedir a tu bebé. Entonces, es sí, muy complicado tener estos procesos de acompañamiento. Entonces, yo cuando vivo este proceso, yo no tuve ningún proceso de acompañamiento. Mi señora sí tuvo acompañamiento, pero lamentablemente no era especialista en el tema, entonces buscaba otras cosas, entonces tampoco le sirvió mucho. Entonces por eso nace, o sea, nace de que en primer lugar a los papás como que está invisibilizado el tema, aparte de ser un proceso de duelo muy, muy tabú todavía, porque se habla muy poco de muy esto. tabú. Imagínate en la invisibilización del proceso que está viviendo el papá, pero yo tampoco lo Wow, quiero dejar entre el papá y la mamá, porque este es un tema mucho más allá, es familiar, porque los abuelos también estaban esperando en este caso a su primera nieta. Si hay hermanos, sí, hay hijos que también tienes, estaban esperando a su hermanito. Entonces es un tema mucho más familiar. Obviamente se visibiliza un poco más la madre, que físicamente es la persona que tuvo en su vientre a su bebé, pero finalmente es un duelo familiar.
y así como dicen ahí, cada integrante lo va a ir viviendo a su manera. El dolor va a ser el mismo porque es un dolor fuerte, pero cada uno lo manifiesta de maneras distintas. Y ahí hay que tener ojo también porque el papá lo vive muy distinto, muy callado, y lamentablemente se lleva todo a la salud. Y ahí hay que tener ojo, o sea, se manifiesta de alguna manera el no vivirlo, se manifiesta, no sé, en algún tipo de enfermedad, lamentablemente. Entonces, por eso quise yo de alguna manera visibilizar esto, hablarlo, hacer programas de acompañamiento, eh, por eso mismo, porque yo, de hecho, cosa curiosa, yo soy ingeniero civil industrial, Ya. pero, pero al vivir esto es como un remesón completamente, un cambio en 180 grados y te empiezas a especializar, o sea, yo por eso empecé a hacer certificación en coach de inteligencia emocional, me hizo consultor en duelo perinatal, gestacional, neonatal, por eso mismo, porque me quise, no solamente va a valer mi experiencia es un 1% de lo que puede estar viviendo otra persona. Entonces necesitaba especializarme en el tema para hablarlo, para poder acompañar a otros papás, incluso a otras mamás que he podido acompañar, a otro núcleo familiar que también he acompañado. Ujú. Entonces, obviamente tengo un programa de acompañamiento, hago cursos, hago talleres, de hecho, coopero con una fundación en Colombia, en donde, en donde le hago acompañamiento a papás dentro de este proceso. Entonces, eso, o sea, ahí si me pueden visitar en Reconecta Coaching, ahí van a ver mayor información también. Sí. Yo creo que es clave lo que tú dices de acompañamiento, que es un acompañamiento que tiene que, ojalá siempre estar y que cada cierto tiempo se tenga, porque esos bajones están, po. O sea, tú estás bien y va otra vez, y como tú decías, te acuerdas de algo, te acuerdas de una canción, te acuerdas de un olor, de un aroma, de una imagen o un simple pajarito, te acuerdas y como que ya te caen las lágrimas por lo que pudo ser, por lo que no, siempre hay algo. Entonces, yo creo que ese acompañamiento es constante. Y en este caso, Juan Francisco lo puede estar dando y acompañarte como en un programa. Y además lo puedes ir contactando para que en esos bajones no lo vivas solo. Ya, porque hay papás, en este caso como Juan Francisco, que te acompaña y te hace como esa conexión para que puedas ir soltando, porque es soltar y hablarlo y tratar de encontrar qué es lo que sientes, porque a veces uno no sabe qué siente, a veces tienes rabia, a veces tienes, y decir por qué tengo rabia, y etcétera. Es como un montón de cosas que pueden ir naciendo y que se pueden ir apareciendo después, porque también a veces no es ahora, sino que aparecen, algo te gatilla algo que te acordaste, y yo creo que ese proceso que tú haces de acompañamiento, sobre todo, como dice acá, de acompañamiento de un hombre, que es distinto, porque a veces no quieren hablar, no quieren, entonces como que son reticentes y tú se siente como más a la par contigo, más entendido. Sí, de hecho lo que me ha pasado con acompañamiento a hombres es que generalmente o la gran mayoría llega porque la pareja casi lo trae obligado, Ya. ¿ya? Pero otras veces cuando llegan eh, ya no paras de hablarlo. Entonces como que hay a veces siento la necesidad de espacios en donde el hombre se sienta cómodo, se sienta, se sienta de alguna manera interpretado y no juzgado, Sí. porque muchas veces se juzga, o sea, el por qué el papá lo vive tan en silencio. Entonces, y ahí de nuevo vuelvo a conectar con el tema de la comunicación, porque nosotros juzgamos la reacción de la otra persona, pero sin preguntarle en realidad qué es lo que está sintiendo. Entonces llega un momento en que el papá está, a ver, la mamá es mucho más emocional Sí. y creo que eso
lo podemos compartir. En la mujer es mucho más emocional de compartir lo que está sintiendo. El papá no, o sea, por esto mismo que mencionábamos anteriormente, la cultura lo ha hecho callarse porque en su niñez le decían, si tú lloras, eres niñita, si tú manifiestas tu emoción, eres niñita. En la pega te pueden decir, si eres más emocional, entre comillas, te pueden despedir porque no eres fuerte. Entonces, son muchas cosas que viene de carga el hombre en temas de manifestar las emociones. Pero sin embargo, cuando se dan esas instancias de que el papá pueda hablarlo, de verdad que no lo calla nadie. Y, y naturalmente el papá asume un rol de ser el que levanta a la mujer, el que levanta a su pareja. Y de hecho es una de las cosas que si hay un papá presente o hay un papá que pueda ver este live, es lo primero que te van a decir cuando hay un duelo perinatal. Tienes que ser fuerte y tienes que ser fuerte para tu esposa. Esa es la frase que yo encuentro muy maldita para los papás porque inmediatamente te invalidan tu dolor. Sí, es verdad. Acá Roxana de Consultoría Psicológica dice acompañar lo que la persona transitar para que pueda autoexplorarse con ese sentir, entendiendo desde su mirada interna cuáles son sus necesidades frente al duelo. Sí, Silvia dice, no hay infancia, la carga cultural pesa más para el hombre. Exacto, eso es lo que quiero decir. Sí, porque hay mandatos. Eso es lo que también quiero llegar, es que ¿para qué le seguimos colocando más peso de que los hombres no aportan, que los hombres son ausentes, que la pensión alimenticia, que no se hacen cargo, que bla, 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 un montón de cosas más? eh, Cuando ya existen personas, y son hartos porque incluso están haciendo tribu, con Juan Francisco, que están haciendo aporte, entonces comencemos a nombrarlos, a invitarlos a live, a lo que sea, de Silvia, de Nueva Infancia, ojalá que lo puedas invitar también es de Argentina ella, puedes invitar a Juan Francisco, que hablen ahí también, que ella también nos va a hacer live de referente a todo este tipo de ser padre, etcétera, para que puedas difundirse ya y hablemos de esto y empezamos a hablar de esto, cosa que se sumen más hombres y dicen, pucha, igual yo de repente lloro, yo quiero hablar de esto, quiero abrirme, quiero sentirme escuchado, porque a veces es como nadie lo escucha, ay, pues tú estás ahí hablando contigo, ¿cachai? Entonces, Sí, o sea, es un poco lo que pasa en la tribu de papás a la que pertenezco. O sea, yo no soy ni líder, sino que pertenezco ahí como papá, pero en verdad tú encuentras lugares en donde te preocupas de todo de tu hijo. O sea, por eso te digo, ahí lo único que no podemos hacer es dar leche, pero sí no, nos preocupamos de todo, o sea, de por qué nuestro hijo está teniendo hace muchos días fiebre, cuándo hay que llevarlo, cuándo hay que llevarlo al médico, cuándo, no sé, intervenir en alguna situación. De hecho, nos recomendamos, por ejemplo, series, y ya, hablamos mucho de Bluey, por ejemplo. ya, Entonces, que casi todos los papás de la tribu queremos ser como Blue, como el papá de Blue. Entonces, de alguna manera como que empezamos a interiorizar el buen sentido de ser papá. Obviamente van a haber papás que van a deber la pensión, que no se hacen cargo, pero se habla mucho más de esos papás que de los papás que somos conscientemente responsables, que queremos estar ahí en la crianza, que queremos un poco torcer ese machismo que aún existe. Y creo que aún existe, pero que se ha ido apagando también por estas nuevas crianzas que también se están presentando. qué genial.
Me encanta. Equilibrio y compañerismo, sí. Equilibrio y compañerismo, Silvita. Sí, exacto. Y otra cosa, Wow, qué ahí rico. O también, sea, y, y estaríamos otra, hablando mucho, Juan Francisco, pero yo creo que y otra cosa, que el tema de que el papá ayuda en la casa. Finalmente tenemos la misma función como papá, como mamá. Eso de ayudar es que no, o sea, es tu sí, responsabilidad. Y creo que mucho de lo que hemos ido aprendiendo también, o sea, ya no somos la mamá que cocina, que limpia, sino que de alguna manera equilibramos sí, y tenemos ese compañerismo en la crianza. Finalmente ambos somos padres. sí, sí, es verdad. Y sabes que hay otra cosa que también yo quiero decirlo, que también se da mucho en que nosotras cuando las mamás crían solo a su hijo, decimos, no, que yo soy papá y mamá a la vez. Y yo creo que no, pues uno es mamá nomás, uno es mamá porque eso es, eres mamá. Y la parte de energía masculina, si no está el papá por a veces motivo, eh, siempre hay algo, hay alguien que está como dando esa energía masculina. Lo digo con causa porque mi hijo no tiene papá. Y por ende creo que es importante esa energía, ya de las energías, hablemos de la energía, de la parte espiritual que también dice Juan Francisco, de que está y ir introduciendo estas cosas, introduciendo estos temas, hablarlos, conversarlos, dejemos como que la conversación por ahí y decir, hoy yo conocí a alguien en un live que estaba hablando de espiritualidad y era un papá y de la sensibilidad de estar presente, etcétera. Entonces, y del rol, de responsabilidad, ya que comúnmente también es como dicen, no, que son eso. Empecemos a hablar la parte positiva, la parte que está, que no se ve mucho ahora que se está haciendo este cambio de switch bien. Así que como que el switch incorporado, ¿me escuchan mal? Ah, pucha, me escuchan mal. Sí, se te va cortando, pero estoy tratando de entender. Ah, lo entiendo. Sí, pucha la cuestión, pero bueno, yo creo que me hicieron entender, me hice entender. Sí, sí. Pero finalmente eso, o sea, un poco de visibilizar al papá, al hombre, al darse la oportunidad también como hombre de manifestar lo que estás sintiendo, por lo que estás pasando, eh, no, no sentir ese miedo. Yo creo que todos vamos a sentir miedo de que el que dirán, pero finalmente cuando ya te conectas con tu interior, cuando sientes que de alguna manera sientes un llamado por hablar de esto, ya no paras, o sea, ya como en alguna vez me dijeron en un programa de acompañamiento que hice, yo estoy rompiendo dos tabús, un tabú que es el hablar del papá en el duelo perinatal, neonatal, gestacional, que principalmente es donde habla la mamá, y segundo es que un hombre esté hablando de emociones y se esté permitiendo también verse vulnerable en algunos momentos. O sea, hay lives que en algún momento me choca todavía la fibra. O sea, no es que te diga, oye, por estar hablando esto, estoy súper fuerte, no me va a afectar nada de lo que me digan, pero finalmente cuando estás hablando de un proceso que es doloroso, también llegas a conectar con personas que están viviendo este proceso y te llega porque lo entiendes, empatizas con ese proceso y claramente necesitamos también hablarlo y que se vea, o sea, es que decirle al papá, oye, si yo también estoy viviendo este proceso, a pesar de que ya lo viví en temas de mucho tiempo que llevo, pero hay cosas que tocan la fibra todavía y eso es normal. Sí, sí, súper. Ya, muchas gracias, Juan Francisco. Yo creo que te voy a invitar para una próxima para que se escuche mejor de mi parte. Por último, por Zoom, porque es más seguro, más estable.
Sí, pero por lo menos yo te entendí bien. Ahora hubo como un lapsus de no conexión, pero te entendí todo bien. Lo importante es que la idea quede concreta de esto, de ir difundiendo lo que tú, a lo que tú te dedicas, lo que tú haces y lo que tú eres, tu experiencia. Así que muchas gracias, Juan Francisco, encantada, fascinada. Hola, esto fue totalmente improvisado, muy Sí, espontáneo y fue una totalmente conversación. una conversación. Así que mucha contenta, feliz y qué rico. Estoy así como muy contenta. Muchas gracias, muchas gracias. Así que esperemos No, que sigamos en gracias a ti contacto. por la invitación, gracias a ti, gracias a las personas que también Sí, estuvieron viendo muy esto, interacción. Silvina que pudieron compartir y Miguel. también. Y feliz, Nueva feliz, feliz de participar en alguna otra conversación o con la persona que me decías que también sí, podríamos hacer algo. Feliz, dispuesto, yo estoy totalmente dispuesto a compartir esto que a veces es muy complicado hablarlo, pero es súper necesario ya empezar a visibilizar todo lo que pasa también el papá y hablarlo. O sea que hay cosas que si viene desde la propia experiencia es mucho mejor, pero también es súper necesario hablarlo a nivel global. O sea, las personas, por ejemplo, las personas que te digan frases dentro del proceso que solamente te aumentan el dolor, también es súper importante porque creemos nosotros estar diciendo cosas súper bien, pero a la otra persona le está hiriendo. sí, de verdad. Así que por más papás que se unan a la tribu, inventen sus tribus, creen sus tribus, pero asúmense, o sea, y no les dejo, no van a perder su masculinidad por ser un padre presente y sensible. No la De pierden, ganan hecho, mucho. la aumentamos en cuanto. Eso. Con esa frase nos quedamos. Así que muchas gracias, Juan Francisco. Ahí te sumo Gracias. después al link. Gracias, chao, chao. Chao, chao, que estén bien.